Sí. Hola a todos, un saludo. Bueno, esta es la sesión para tratar un poco, resumir y explicar un poco el tema del control acústico en edificación, ¿vale? Repasaremos lo que es el código técnico de la edificación, el apartado de acústica español, pero no porque, hombre, porque estamos aquí, algunos de nosotros, ¿no? Pero no os preocupéis los que vivís en otros países, porque no, lo importante no es exactamente qué dice la norma aquí, sino entender cómo te pide las cosas esta norma, comparando también cómo la piden en muchos otros países, ¿vale? Y después entendiendo un poco cómo se citan los requisitos o las exigencias, cómo podemos enfocar el método de diseño para llegar a cumplir estas exigencias, ¿vale? Y después qué hay que tener en cuenta para que un proyecto arquitectónico pues pueda cumplir con los requisitos acústicos. Entonces, yo lo que voy a hacer, tenéis mucha documentación colgada, yo lo que voy a sí, sí. Sí, o si no, tranquilos, en el descanso, hacéis las fotos, comentamos lo que queráis. Que tengo el control, ahora te daré el tuyo, Andreu, antes de entrar en línea otra vez. Pero ya lo miraremos en el descanso, que ahora si no, me despistaréis. Bueno, seguimos, que ha habido un problema. ¿Me oyen ya? ¿Sí? Ha habido un problema de pilas del micrófono. Ya las hemos cambiado. Bien, todo lo que es, cuando aquí hablamos del CTE, es el Código Técnico de la Edificación, si estamos hablando de acústica y hablamos del CTE, se da por sentado que estamos hablando del HR o del DBHR, que es justamente el apartado de acústica, es el documento básico que habla de acústica, habitabilidad, ruido, en edificación. ¿Qué quiere decir en edificación? Edificios residenciales, privados o públicos, viviendas o hoteles o residencias, edificios residenciales, docentes, escuelas, universidades, sanitarios, hospitales, etcétera, y administrativos,
oficinas, entidades, bueno, cualquier... Esto es edificación. Es decir, la normativa que yo tengo que aplicar para el diseño de un auditorio, de un cine, de una discoteca, de un bar, no es esto. Porque todo esto que he dicho ahora son recintos especiales. Y el diseño del interior, de la calidad interior, quedará fijada por criterios acústicos, una sala para voz, una sala para música, una discoteca, ¿vale? Y lo que es el control del aislamiento, el control de ruido, vendrá fijado por la ordenanza de ruido de cada ayuntamiento en particular, ¿vale? Con lo cual, recintos especiales, ¿no? Que muchos veces, pues yo casi que soy verdaderamente muy exigente, no entran aquí. Aquí es edificación en serie, ¿no? Como si dijéramos a lo arquitectónica. Edificios también pueden ser viviendas aisladas, ¿no? Pero residenciales, docentes, sanitarios, administrativos, ¿vale? Es la norma básica para controlar la acústica en la edificación. Entonces, esto entra en vigor el 2009, convive un año con la antigua norma, que casi no pedía nada, y en el 2010, aquí en este país, ya es de obligado cumplimiento, ¿vale? Hay un gran cambio, porque de casi no exigir nada a exigir lo que se exige en esta norma, pues implica un gran cambio. Un gran cambio de elementos constructivos y un gran cambio de ejecución en obra. Porque los elementos acústicos, si no los colocas bien, ¿vale? Sobre todo en el tema de aislamiento, y creas puentes acústicos, después al final no obtienes lo que tú pensabas que se obtendría. Con lo cual, la acústica se recibe con mucho miedo de decir, sabemos poco de acústica, la mano de obra no está nada especializada y las exigencias, comparado de donde veníamos, son muy altas. Comparado, por ejemplo, con el marco europeo, creo que somos los penúltimos en exigentes. Es decir, que no son unas exigencias muy... Estamos allí, los penúltimos, y la diferencia, igual con los que están al inicio, es de 5 decibelios. Pero bueno, claro, 5 decibelios no es poco, ¿eh? A veces no cumples por uno, imagínate tener que tener 5 decibelios más. Muy bien, pues esto es el DBHR. Creo que es interesante entenderlo y verlo, sobre todo los que vivís aquí, pero también los que vivís en otros países, porque es una manera de ver una normativa de edificación. Esta ya pues se puede parecer, aunque en algunos casos tiene una nomenclatura propia, no de ISO, sino española, ¿no? Como si dijéramos, en otros casos sí que tiene una nomenclatura pues muy internacional. Y el tipo de requisitos ya se parece a las normas de edificación de cualquier otro país. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, las exigencias se basan en estación final. Las exigencias... Me saco el puente este. Quiere decir que se exige prestación. O sea, yo no exijo, si queréis construir un edificio de viviendas, tenéis que utilizar como elemento separador este superladrillo que aísla tanto. Esto no es lo que nos exigen. Nos exigen una prestación. Al final, entre dos vecinos, tiene que haber tanto aislamiento. Y tú ya colocarás los elementos constructivos que tú quieras. Es decir, que la verificación final de exigencias se basa en una prestación final. ¿Qué quiere decir? En un resultado in situ. ¿Vale? Traducido a índices, ¿qué significa esto? Y esto es el gran salto en nuestra normativa y en muchas normativas también, ¿vale? Cada país pues le llega la nueva normativa cuando le llega. Es decir, que al inicio muchas veces se pedían los requisitos acústicos en Rs, que la divisoria tenga una RA superior a no sé qué, que el forjado, que es el elemento horizontal que separa las plantas, ¿no?, de los edificios, que el forjado tenga una R superior. No se piden Rs, se piden DNTs. DNTs es el índice que sale cuando yo mido, ¿vale? Con lo cual, ¿qué implica esto? Esto, la RA, es el aislamiento
teórico de un elemento aislado, que yo lo puedo calcular con una fórmula o lo puedo medir en laboratorio, porque en un laboratorio, cuando mido, ¿qué hace un laboratorio cuando mide aislamiento? No sé si se entiende el dibujo. En un laboratorio se tienen dos salas y entre las dos salas, en esta pared, se coloca una muestra, ¿vale? Y se mide emisión y se mide recepción, con la particularidad súper importante de que las dos salas están desolidarizadas. Es decir, cuando mido emisión-recepción en un laboratorio, está construido un laboratorio de tal forma que solo pasa energía de aquí a aquí a través de la muestra. Con lo cual yo puedo caracterizar este elemento solo que hace, ¿no? Y de un laboratorio con las dos salas adecuadamente desolidarizadas, yo puedo extraer Rs, porque es la de solo este elemento, ¿vale? Y esto pues lo subrayamos bien, quiere decir que está una con la otra, no se tocan rígidamente, no hay flancos, se ha eliminado la transmisión por flancos, solo pasa energía a través de la muestra. Entonces, si yo mido en un espacio normal entre dos salas, emisión y recepción, aquí con mi sonómetro, la energía pasa a través de esta pared, a través de esta pared, a través de este flanco, a través de este flanco, a través de este flanco, ¿vale? Cuando yo hago una medida real, in situ, no mido Rs, mido una diferencia de niveles, ¿vale? Y después la corrijo con el tiempo de reverberación, sí, muy bien, pero lo que mido es el aislamiento entre estas dos salas. No mido el aislamiento de esta pared. No lo puedo medir porque está influenciado todo lo que estoy midiendo por todo el conjunto de elementos que me están uniendo las dos salas, porque están todos los flancos. Entonces, esto es una medida de una prestación in situ de dos espacios donde intervienen muchos elementos constructivos y sus uniones, y en cambio aquí esto sería la caracterización de un elemento constructivo aislado. Puedo medir en laboratorio o lo puedo calcular, ¿vale? Calculado o por catálogo de fabricantes, ¿no? Que también lo habrá medido, o medida laboratorio. Entonces, estas R's, o la RW, ¿vale? Es el índice más de ISO. Estas R's son de elementos constructivos. Y las DNTs, ¿vale? O las Ds, W, etcétera, ya es el aislamiento entre dos espacios, teniendo en cuenta todos los flancos, etcétera. DNTW o DNTA. Cuando hablamos de RA, si lo tenemos que comparar con el índice ISO, ¿qué tendríamos que hacer con este índice? Estos índices salen en todo el capítulo de mediciones de aislamiento, ¿vale? Esta realmente es la nomenclatura ISO. Aislamiento de un elemento constructivo se expresa con esta expresión, ¿no? Con esta nomenclatura. RWCTR. Estos son lo que se llaman los términos de adaptación al espectro, ¿vale? Es decir, el RW a secas, esto se puede traducir, por ejemplo, yo qué sé, 50 menos 5 menos 10. Generalmente estos términos son negativos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? RW más C es la adaptación del espectro para un tipo de ruido, tipo ruido rosa, actividades normales, etcétera, ¿vale? RW más C se parece mucho al RA.
que es el índice de aislamiento global a ruido rosa ponderado A. ¿Vale? Y el RW más CTR es el aislamiento a tráfico, que no es un ruido rosa plano en todas las bandas frecuenciales, sino que tiene un incremento a baja frecuencia, tiene más presencia y más energía a baja frecuencia. Entonces, si yo busco a un RA, sería el equivalente a un RW más C. Si yo busco un RATR, aislamiento global a ruido de tráfico, pues este sería el segundo término, CTR. Esto es bueno familiarizarse con esto, porque todas las fichas técnicas de elementos constructivos bien caracterizados nos los encontramos con estos parámetros. Y si yo estoy diseñando una fachada de un edificio, los requisitos van a venir en función de ruido de tráfico, aislamiento global a ruido de tráfico, y todos serán RATRs o RW más CTR, de los elementos solos. Y si estoy diseñando forjados, cubiertas, divisorias de mi edificio, pues todos serán los elementos RA o RW más C. ¿Vale? Esta nomenclatura. Y lo que son Rs es el aislamiento teórico de un elemento. Y lo que son Ds es la prestación in situ entre dos espacios. ¿Vale? Este aislamiento depende de cómo sea esto, de cuál sea el volumen receptor, de cómo sean las uniones, de cómo sea todo. ¿Vale? Muy bien. Claro, en las antiguas normas solo se decía que la divisoria entre dos vecinos en un edificio de residencial sea de una RA superior a tanto, que no sé qué, pero después igual daba lo que daba, según cómo lo habían construido, según si colocando las instalaciones eléctricas, y esto ha pasado mucho en este país, pues se cogía una radial, se hacían unas regatas así, y esa pared que dividía dos vecinos estaba totalmente perforada por instalaciones. Y esa pared no tenía, bueno, tenía un aislamiento, viviendas, hemos medido viviendas que igual tienen 20 y pico decibelios de aislamiento entre ellas, ¿no? Es decir, tú hablas con el vecino mejor que por teléfono, a través de la pared. Pues pedir RAs no sirve de nada. Tú lo que pides en una normativa de edificación es esto. Que al final, cuando esté acabado el edificio, midas y dé tanto. Hazlo como quieras. Esto es pedir prestación. Muy bien. Y esto es de aplicación, obviamente, obra nueva o rehabilitación integral. Cambio de uso y tal, pues entonces sí. Lo que está claro es que las edificaciones antiguas, adaptarlas a una nueva normativa, esto no es retroactivo, porque tendrían que tirarse todo de abajo y volverlo a construir para que cumplieran. ¿Vale? Obra nueva o rehabilitación integral. Muy bien. Entonces, que le interese mucho, o sea, de la documentación del curso, tenéis aquí un buen resumen, que aparte pues explica la nomenclatura en el tipo de recintos, vamos a repasarlo un poco, ¿no? Tenéis un buen resumen, muy bien. Pero que le interese esto a nivel profesional, porque tiene que hacer justificación de proyectos de código técnico y tiene que dimensionar, calcular y rellenar las fichas justificativas, hay que leerse todo el documento, porque eso no nos podemos basar en resúmenes, ¿vale? Hay una página que es interesante porque van colgando herramientas y softwares y guías donde todo lo relacionado con el código técnico, una página del ministerio, pues sale allí, ¿no? Es códigotécnico.org. Si hay una actualización del catálogo de elementos constructivos, si sacan una herramienta de software para cálculos con la opción general, que la hay, está allí colgado todo, ¿vale? Bien. Entonces, a nivel de resumen,
Borro aquí, ¿eh? Este de aquí, por ejemplo, todo esto lo encontraréis también en la web del Ministerio, en códigotécnico.org. Este de aquí es interesante porque la normativa a veces, pues claro, quedaban lagunas, quedaban algunos vacíos, interpretaciones al aire, y entonces fueron publicando lo que ellos llaman con comentarios. Y está la normativa original, pero comentada. Aquí tenéis que tener en cuenta no sé qué, no sé cuántos. Y esta la tenéis también colgada en el Study. Entonces, veis aquí la normativa y veis aquí comentarios. Todo esto, con esta línea vertical, son comentarios. Por si hay alguna duda. Un recinto ruidoso, que se considera un recinto tal, si estoy en este caso, etcétera, ¿vale? Es tedioso porque es largo, ¿vale? Aunque lo que es las exigencias y la aplicación, en la mayoría de casos es bastante clara, ¿vale? Pues aquí tenéis el texto largo y aquí tenéis el resumen. ¿Y yo qué quiero recordar del resumen? Es importante, si alguien trabaja con esto, saber la nomenclatura utilizada, porque etiqueta los recintos. Claro, no pide lo mismo. Sí que podemos entender, ¿no? Pues en un edificio residencial, un vecino con otro vecino. Estas son dos unidades importantes y los llama unidades de uso diferentes, ¿no? Y la exigencia va entre una unidad de uso y otra. Pero, por ejemplo, no pide lo mismo entre dos dormitorios de dos vecinos diferentes que entre dos cocinas. Entonces empieza a diferenciar entre recinto protegido o recinto habitable. Y después pues, están otro tipo de recintos, los no habitables, un almacén o una cosa que allí no tiene que ni trabajar nadie ni vivir nadie, que aún tienen menos exigencia y que ni aparecen. Entonces, todo esto se explica en la nomenclatura, lo tenéis aquí resumido, ¿vale? Terminología básica de aislamiento, hay que conocer todos estos índices que os he puesto aquí, ¿vale? Completándolos con los de ruido de impactos, porque todos eran índices de aislamiento a ruido aéreo, ¿vale? Y si no entendemos esos índices, pues no entenderemos bien las exigencias y no entenderemos bien las fichas técnicas de materiales de fabricantes, tanto de ventanas como de ladrillos, como de láminas antiimpacto, porque el valor final que me interesa es un índice determinado y a veces algunas fichas están muy bien y otras están con otro índice para colar, ¿entendéis? Y no con el índice correcto, pero que se parece mucho y igual a mí me faltan 5 decibelios porque ese índice no tenía la adaptación al espectro, por ejemplo, ¿no? Entonces la nomenclatura hay que entenderla bien. Y después hay que entender las exigencias. Diseño y dimensionado, esto es algo muy de no muchas normativas. Es decir, en muchos países se exigen unas cosas, es decir, ya tú lo que tengas que hacer para cumplir estas exigencias. Y aquí se dio unas pautas. ¿Cómo puedo yo dimensionar mi proyecto para cumplir con estas exigencias? Y se explicaron dos caminos. Lo que llaman la opción simplificada, que es más fácil, por eso la llaman así, pero es un poco bruta y en algunos casos sobredimensiona mucho. Yo no recomiendo usar esta opción, y menos nosotros que no somos brutos, ¿no? Y esta de aquí que es el cálculo con la 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 4, que es la que estáis viendo estos días. Todos los flancos y es la ISO que se va actualizando cada vez que pueden, es la ISO que tenemos de cálculo para tener un valor realista de cuál sería el aislamiento in situ entre dos recintos. Veis que todo se calcula de 2 a 2, este con este con este con... ¿vale? Después sí que hay softwares que entras tú los datos y después de entrarlos cuidadosamente y no es fácil, etcétera, sí que te puede calcular todo el edificio de golpe, ¿vale? Hay un apartado de instalaciones, que también es interesante tenerlo en cuenta. El de instalaciones en edificios a veces pues es el que queda peor, ¿no? Es decir, vale, todo muy bien, pero cuando tira la cadena de no sé qué, bueno, esto poco a poco va mejorando. Y después otros aspectos que se comentan al final.
Entonces, vamos a por las exigencias. Entiendo que la terminología, la nomenclatura, los índices, pues ya los estáis viendo, los vais tratando y ya los iréis estudiando también. También está la nomenclatura constructiva. ¿Qué es un tabique? ¿Qué es un forjado? ¿Qué es un trasdosado? ¿Qué es una fachada ligera? ¿Qué es un... Esto, pues poco a poco, bueno, hay algo, los que venís del sector de arquitectura, perfecto, ¿no? Y los que venís más de ingeniería, pues hay que ir acostumbrándose a entender qué es cada cosa y cómo se ejecuta en obra, porque si no, no puedes dar la solución para evitar un puente acústico o no puedes hacer un control de obra. La acústica está entre dos campos, ¿eh? O sea, y sobre todo la acústica arquitectónica, está entre la arquitectura y la ingeniería o la física y al final tienes que hacer seguimiento de obra. Si haces un proyecto de arriba abajo y entonces también vas, a veces diseñas una solución y dices, y te dicen, ¿y esto cómo se monta? Y dices, ah, pues tienes razón, que aquí no se puede montar. Claro, porque uno tiene que saber cómo se monta cada solución y se va aprendiendo también de obra. Bueno, cada uno del sector que venga sabrá sus puntos fuertes o débiles. Bien, bueno, esto es un poco el índice para entender. Está muy bien, por ejemplo, en el índice del HR, el documento entero que tenéis colgado y que también está en esa web, por ejemplo, tiene un apéndice de terminología, que es un resumen de todo. ¿Qué es ruido rosa? ¿Qué es ruido de tráfico? ¿Qué es ruido estandarizado de no sé qué? ¿Qué es recinto de tal? Es decir, que tenemos una duda de, y cuando están hablando de esto, ¿a qué se refieren? Un resumen de 4 hojas con toda la terminología. ¿Qué es octava? ¿Qué es tercio de octava? ¿Qué es? Desde la definición más básica a una cosa muy concreta, ¿no? Yo qué sé, de algo de ruido de impactos o de... Está muy bien, es un buen resumen, ¿vale? Bueno, aquí tenéis nomenclatura. No sé si os da el tiempo de estudiar esta presentación que estamos viendo ahora. No, o sea que no es un repaso, sino que es un encuentro, un primer encuentro, ¿no? Muy bien. Bien, bueno, está bien saberlo. Los que estáis allí, también os habíais mirado, ¿no? ¿Hay muchos conectados, Carmen? Muy bien. Mañana colgamos las notas del control en el study y próximamente saldrán ya las de los trabajos, los comentarios de los trabajos. Esto es un inciso. Bien, bueno, pues este resumen está bien, ¿eh? Para entrar en temática. Y es un tema importante, el que quiera hacer proyectos acústicos de cualquier edificio de ese tipo. Que ahora se ha reactivado aquí la edificación otra vez, ¿eh? Pasamos una crisis muy potente, pero al final de todo, cuando uno ha hecho el proyecto, ha dicho qué elementos van a haber, los ha caracterizado acústicamente, ha hecho los cálculos y ve que todo va bien, tiene que entregar una ficha justificativa, ¿vale? Según ha hecho el cálculo o el dimensionado por opción simplificado general, las fichas cambian, pero también están al final del documento y hay que rellenarlas recinto a recinto o los casos más críticos. Claro, si hacemos un edificio de 15 plantas, no vamos a colocar 400 fichas, ¿no? De 400 parejas de cálculos. Se hacen cálculos tipo de los casos más críticos y se entregan. Muy bien. Terminología, aquí tenemos la R, que es la RA. Esto es, bueno, ahora ya se usa mucho menos, ¿no? Pero igual a alguno le puede hacer gracia. Hay una fórmula pseudoempírica extraída a partir de muchas mediciones y para elementos homogéneos, no un elemento con un trasdosado aquí de una manera, con un sándwich de otra, no, pared de ladrillo, pared de hormigón, vale, toda una pared homogénea, simple, de una hoja es una sola pared, ni doble, ni triple, ¿vale? Pues si yo tengo la masa, puedo calcular aproximadamente el RA, ¿vale? En función de si la masa pues es menor a 150 kilos metros cuadrados, metro cuadrado, o mayor, utilizo esta ecuación o esta otra. Y más o menos da un RA pues aproximado realista, ¿vale?
Pero bueno, no diseñamos nada con estas ecuaciones. Lo que pasa que a veces dices, bueno, voy a probar 3 o 4 opciones a ver cómo funciona la fórmula, la compruebas y dices, bueno, no está mal. Bien, el incremento que nos aporta, por ejemplo, un trasdosado, incremento de RA, un revestimiento, ¿vale? ¿Qué son las Ds? Vienen de una diferencia de niveles entre un recinto emisor y un receptor. Esto ya implica medida in situ, ¿vale? Y la DNT es una diferencia de niveles. Una D es lo que llamamos aislamiento bruto. Emisión menos recepción. Lo que pasa es que este aislamiento hay que normalizarlo. No es lo mismo si yo mido y el recinto receptor mío súper absorbente, esa absorción me va a ayudar porque reduce, o al revés, es súper reverberante, me va a ir en contra del aislamiento entre estas dos salas porque me va a subir el nivel en recepción, pero esto es una causa de acondicionamiento y no de los elementos constructivos, que es lo que yo estoy midiendo. Entonces, todo aislamiento nunca puede ser, el dato que yo doy al final, nunca puede ser una diferencia de niveles bruta, ¿no? Un aislamiento bruto. Tengo que añadir un término corrector en función generalmente del tiempo de reverberación. Por eso siempre medimos la reverberación en el recinto receptor cuando hacemos una medida de aislamiento. ¿Vale? Para medir aislamiento hay que medir también reverberación. Y nos sale la diferencia de niveles estandarizada. Muy bien. El DNTA, ¿qué es? ¿Alguien la entiende rápido esta ecuación? Qué interesante, ¿eh? Vamos a hacer aquí. Esto es la típica ecuación que yo no la pondría en una normativa, porque alguien ve y dice, ostras, esta normativa. Y en cambio te lo explican de otra manera y dices, esto no es una tontería, ¿vale? Pero si aquí te dicen el DNTA, que es el índice que sale en todas las exigencias, es decir, es la estrella, es el DNTA en el Código Técnico Español, que equivaldría al DNTW más C, ¿vale? Y te dicen el DNTA se calcula así. Y dices, ¡guau! ¿No? El global y tal. ¿Qué es esto? Entonces vamos aquí. Supongamos, y en aislamiento se trabaja mucho, y es lo bueno, ¿no? Y cuando ya tienes softwares, porque al principio os haréis vosotros vuestros Excels, pero después uno se puede comprar un software y tal, y va mejorando, ¿no? La velocidad de cálculo y de proyectos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en aislamiento se suele trabajar por tercios de octava. Así como en acústica de salas aún hacemos muchas cosas por bandas de octava, y ya está bien este grado de definición, porque en un auditorio no vamos a decir, en la banda de 315 hercios pasa no sé qué. En cambio, el aislamiento, igual a 315 hercios, el aislamiento hace porque es una frecuencia crítica, ¿no? Una frecuencia de coincidencia. En aislamiento trabajamos con tercios de octava. Bueno, ahora para explicar esto voy a poner octavas, porque si no se me alarga el ejemplo, ¿vale? Entonces, suponemos, ¿vale? Lo hacemos por octavas para ir más rápido y para simplificar, ¿vale? Pero generalmente trabajaréis con tercios de octava. Suponemos que tenemos resultado de una medida, un DNT, diferencia de niveles estandarizadas, o sea, yo mido emisor, receptor, mido el tiempo de reverberación, corrijo, tengo un DNT y ahora me invento, por ejemplo, de ay, no, espérate un momento, ¿eh? Bueno, supongamos que tengo este DNT, ¿vale? Ya sabía, perdonad. 40, 49,
que me salía muy alto. Vale. Bien. Calculadme aquí ahora, en clase y en vuestras casas, el DNTA. Sin calculadora ni nada, así, a lo suma rápida. ¿Qué es el DNTA? Por definición. El DNT por bandas de frecuencia es esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el DNTA? ¿Qué sería? El DNTA por definición, ¿qué es? Bueno, no lo sabéis, está aquí. Es el índice de aislamiento global a ruido rosa ponderado A. Por definición. ¿Vale? Pues calculado. O sea, no es poner un nivel de emisión, sí, pero no, es el ruido rosa ponderado A. Pero necesitamos ponernos nuestra emisión, ¿no? Ponderarla, restarle esa diferencia de niveles estandarizada, que es el DNT, ver qué nos queda, ¿no? Pues calcularlo ahora, sí practicamos. Suma rápida de decibelios y... Importante. Ruido rosa, por no perder la costumbre, 100 dB a todas las bandas, ¿vale? Y así ya tenemos los globales. Ruido rosa, decibelios. Ponderamos a menos 16, menos 9 o 8, da igual, menos 3, 0, más 1, más 1. Y esto da pues 84. Bueno, yo aquí siempre pongo 8, pero da igual. 92, 97, 100, 101, 101. Esto es nuestro ruido rosa ponderado A. Esto ya son dBAs. Muy bien. Y ahora, si tengo 84 dBAs y un aislamiento de 30, 54, aquí hacéis la resta y me lo decís. Y el global nunca es la suma de los aislamientos parciales. Necesito un nivel de emisión. Es lo mismo que cuando hacíamos en el módulo anterior reducción de ruido global por tratamiento acústico. Lo que yo puedo obtener un global es de una energía, ¿no? En este caso, pues de un ruido de referencia, una emisión energética de referencia, que es ruido rosa ponderado A. Esto queda unos 106, ¿no? Aquí me podéis decir estos números, ¿alguien los tiene? Bueno, os dejo un momento. ¿Se ve bien la pizarra, Carmen? Sí, más o menos. Si no me he equivocado, esto es así y da... Si alguien tiene el global, más o menos...
¿Queda esto más o menos? A todos más o menos os da 61. ¿Os acordáis? Agrupamos de 2 en 2 y... Con lo cual, el aislamiento global es este de aquí. Este global menos este global nos dará el aislamiento global a ruido rosa ponderado A. ¿Vale? Y da, si no, no he restado mal, 45 dBA. ¿Vale? Muchas veces el aislamiento está cercano al valor a 500 hercios o entre 500 hercios y 1000. ¿Vale? Pero bueno, depende del espectro final que nos den. ¿Entendéis este método de cálculo de aislamiento global, no? Y el concepto y el método, que ya lo habíamos hecho otras veces con otros conceptos muy parecidos. Tengo una cosa que no es una energía, que me da una reducción, ¿no? En este caso es un aislamiento por bandas, necesito, para sacar globales energéticos, ¿no? Y valores globales, necesito una energía inicial y qué me queda después. Muy bien, 45 dBA. ¿Y qué hemos hecho? Hemos puesto el ruido rosa, lo hemos ponderado a, hemos visto que nos queda, hemos sumado, esto nos da 106, y después esto aquí restamos. Y ahora analicemos lo que ponen las fórmulas del código técnico. Si quieres calcular el DNTA, es decir, si quieres hacer esto, este método lo llamamos, no sé por qué, a la francesa. No sé, un día lo dijo Arau y ya está. Yo ya lo llamo así, y Sergi también, y supongo que se lo inventó él, no lo sé. Pero es un método así muy lógico y muy paso a paso y lo entiendo. Esto de aquí cuesta más de entender. Lo que pasa que es más rápido esto de aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que el DNTA, es decir, este cálculo se puede simplificar diciendo que es igual a menos 10 logaritmo del sumatorio de 10 elevado a, bueno, un sumatorio. Ya está, ya lo he liado. ¿Qué pasa? Un sumatorio de 10 elevado a algo, esto es la suma energética, hacer el antilogaritmo, sumar todo y volver a hacer después el logaritmo. Es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Bueno, no es lo que hemos hecho aquí. Cuando hacemos esta suma, en versión rápida, en realidad, para sumar esto, deshago el logaritmo, sumo la energía y vuelvo a hacer el logaritmo, que es esto de aquí, ¿vale? Es decir, esto final de aquí es esta suma que hemos hecho aquí. Solo hace una suma. Yo he hecho dos. El ruido rosa ponderado A he sumado, me ha dado este global y he hecho... Aquí solo hace una. Hay un menos. Este menos es como si dijera 0 menos, ¿vale? Y solo hay una suma porque la primera es 0. ¿Por qué? Porque utiliza lo que llaman un espectro normalizado, ¿vale? Esto lo normalizan para que esta suma dé 0. ¿Vale? Entonces son unos valores que vais a terminología y después los veréis, ¿no? Los valores negativos va sumando, el negativo cada vez es menos negativo hasta que la suma final da 0. Entonces usan un espectro normalizado, con lo cual no tienen que hacer el ejercicio de sumar esto de aquí, porque esto da 0. Y entonces la resta final es 0, porque he utilizado un espectro normalizado, menos esta suma. Esta suma es el espectro normalizado. En este caso nosotros teníamos 84, ellos tienen el valor que sea, tal espectro normalizado, que ahora lo buscaremos, menos el DNT. ¿Veis? El espectro normalizado menos el DNT. Lo sumos todos y vuelvo a hacer el logaritmo. O sea, esto de aquí es esta suma, ¿vale? Y el ARI, con lo cual es el mismo método, pero en lugar de utilizar ruido rosa, pondero A y miro qué me da y lo sumo, cojo un espectro que es este. Y esto está en la terminología y es un espectro pues ya tipificado, ¿no? De ruido rosa ponderado A. ¿Veis? Todos son negativos, ¿eh? Voy sumando.
y al final obtengo 0 decibelios, la suma. Porque claro, 3 y 3 dan 6, pero menos 3 menos 3 da 0, ¿vale? Porque sumo 3 a uno de los dos. Entonces, existe valores de espectro normalizado de ruido rosa ponderado A y existen valores de espectro normalizado de ruido de tráfico, ¿vale? Están allí. Con lo cual, si vemos algo como esto, no hay que asustarse, porque es el método de la francesa. Tengo un espectro, sumo, miro lo que me da, si está normalizado, pues da un 0, y después sumo lo otro, ¿vale? Y miro qué me da. Y como tengo que hacer la resta, bueno, resto, porque es una suma menos la otra suma, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, expresarlo así son ganas de, creo yo, de asustar un poco, ¿no? Bien, bueno, aquí tenéis más terminología. Este índice, cuando salió, en plan, ¡ah! Bueno, es el índice de fachada, que tiene que ver con la normativa de medida del aislamiento acústico de fachada. Se coloca la fuente a 2 metros de la fachada, por eso sale un 2M, NT, porque también es un resultado estandarizado a partir de tiempo de reverberación de recinto receptor, y ATR, porque todo lo que son fachadas no se hace el global a ruido rosa ponderado A, sino se hace el global a ruido de tráfico ponderado A, ¿vale? Entonces, este es otro índice y el cálculo de global es lo que hemos hecho allí, pero simplificado por el uso de un espectro normalizado. Y este es el espectro normalizado para ruido de automóviles ponderado A, son estos valores. Claro, es muy feo este espectro, porque son todos números negativos, ¿no? Y es más fácil sumar 100 decibelios a todos estos números y ver realmente la forma de este espectro, porque dibujado así. Pero claro, si tú trabajas con espectros normalizados, pues vas más rápido en el cálculo, te lo montas en un Excel y ves menos resultados parciales. Bueno, hay más terminología, estas son las principales. Después está la de impactos, ¿vale? Es muy diferente el aislamiento acústico a ruido aéreo de un elemento que el índice del nivel de ruido de impactos. Ya veis que incluso es diferente, es nivel de presión de ruido de impactos. Es una L de level. Aislamiento es una diferencia de niveles, ¿no? Cuánto me aísla de aquí respecto a aquí. Pero ruido de impactos no es aislamiento a impactos, es índice de ruido de impactos. Entonces, ¿cómo se verifica el ruido de impactos? Cojo una máquina de impactos, la pongo, por ejemplo, aquí en la planta de arriba y yo mido abajo el nivel. No voy a emisión y recepción, no, o sea, se basa todo en el ruido que hace una máquina de impactos normalizada, que tiene unos pesos que se dejan caer de una altura determinada. ¿Habéis visto alguna vez? Y empieza a picar. Entonces la coloco, hago varias medidas, colocando en varios puntos, y yo debajo con un sonómetro mido. Y tengo la L, ¿vale? Y esto es lo que después me exigirán que esta L pues no pase de un cierto valor. Cuanto más aislamiento a ruido de impacto tengo yo, más pequeña es la L. ¿Vale? En cambio, cuanto más aislamiento a ruido aéreo tengo yo, más grande es la D. ¿Entendéis? En la DNT. O sea que una exigencia de aislamiento de ruido aéreo muy exigente son DNTAs muy altas. Y una exigencia de ruido de impacto muy exigente es querer Ls muy bajas. Y esto también a veces ha creado confusión, porque dicen, hombre, ¿cómo que uno tenemos que intentar que sea el máximo posible y otro tenemos que intentar que sea el mínimo posible? Porque son dos índices diferentes. Uno es un nivel de presión y el otro es una diferencia de niveles. Bueno, pues aquí tenéis la nomenclatura en formato ISO, también cálculo de globales. Esto sí, todo lo que tiene que ver con impactos en el código técnico sigue el formato ISO. Pero lo que tiene que ver con ruido aéreo, en lugar de utilizar el DNT-W, que es el formato ISO, utilizan el DNT-A, que casi da lo mismo. Lo vuelvo a escribir, ¿vale? Es muy parecido, a veces hay un decibelio de diferencia con el DNT-W más C. El DNT-W por sí solo no es nada. Necesita adaptación al espectro, que es lo que le da la A esta, a ruido rosa ponderado A. Esto sería, como si dijéramos, a ruido rosa ponderado A.
¿vale? Y si fuera tráfico, aquí saldría una ATR y en cambio el término de aquí sería CTR, ¿vale? Vale, y ahora vamos a hacer un resumen rápido. Bueno, igual no lo hacemos en la pizarra porque ahí está muy bien. Vamos a hacer primero un sondeo. A ver, exigencias que hay que cumplir. Está bien valorar las exigencias e incluso debatirlas. Esto es mucho, esto es poco. ¿Qué aislamiento tengo yo con mi vecino? ¿Os habéis preguntado algún momento? ¿Oís a los vecinos vosotros? Igual oís al vecino de al lado, oís mucho al vecino de arriba, oís la televisión o solo oís cuando caminan. ¿Os habéis preguntado? Aquí estamos fatal de aislamiento ruido de impacto o estamos fatal de medianeras porque no oigo al vecino mío de escalera, pero sí oigo al del edificio de al lado, ¿no? O sea, pueden haber 1000 casos. ¿Qué consideráis que sería un buen aislamiento con respecto a vuestro vecino? Tienes que estar calibrados. Primero era con coeficientes de absorción, ahora es con decibelios de aislamiento. Me parece que son 45. ¿Te parece mucho, poco, 45 decibelios? No está mal. ¿Alguna otra aportación? Aquí, claro, no, ahora. Después ya veremos lo que es, ¿no? Pero de todas formas, esto de si a ti te parece mucho o poco es tan relativo, porque a uno le puede parecer, ¿no? Cada uno tiene su sensibilidad. Yo creo que 45 son pocos. Pero bueno, también lo podéis ir viendo, ¿eh? Tenéis un día un sonómetro, hacéis alguna medida y vas diciendo, ostras, estos son tantos decibelios de aislamiento, pero si oigo... Después está el tema frecuencial. Podemos hacer dos medidas con el mismo global de aislamiento, pero que a nivel frecuencial tengan curvas ligeramente diferentes. Y a lo mejor esa que baja a 500 Hz o a 200 o no sé qué va fatal porque son unas frecuencias de la voz, las típicas del televisor, ¿entiendes? Entonces, el nivel global final ayuda y al final no podemos manejar siempre tantos números, pero dos globales iguales, uno puede ser mucho mejor que otros en función de la respuesta frecuencial que tengan esos dos globales. ¿Qué aislamiento os gustaría tener con vuestro vecino? Ah, bueno, sí, ya, esto es otra pregunta. Tú has dicho que crees que pide la normativa, ¿no? Vale. ¿Qué creéis que pide la normativa? Después, claro, por gustar me gustaría tener 80, ¿no? Decibelios de aislamiento y ya. Bueno, la normativa, alguien lo sabe, ¿no? Lo que pide o no. 50. Aquí, ¿eh? 50. El 50 es la estrella de la nueva era de la edificación española. 45 pedía la antigua de RA. Entonces, con una pared de ladrillo ya estaba todo entre dos vecinos. Después esa pared estaba degollada por instalaciones y no había ni 45 ni 30, ¿no? Muchas veces. Pero, y ahora se pasó de una exigencia de 45 de RA a una exigencia de 50 de DNTA. Es que cambia mucho, sobre todo por el cambio de índice. Porque tener un DNTA de 50 igual implica tener elementos constructivos de 55, de 56, de 57, porque después con los flancos te quedas sin nada, ¿no? De 50. Con lo cual, este es el kit de la cuestión. Para tener un DNTA de 50, que es el valor estrella, ¿no? En edificación, necesito elementos constructivos de un RA superior, bastante superior. Y 50 no está mal, como estábamos acostumbrados aquí a tener tampoco, no está mal, pero no es mucho, no es mucho. Hay gente y gente mayor se pone en la tele a un volumen brutal y 50 dBA quiere decir que algunas frecuencias tienes un poco más, pero otras frecuencias están a los 30 y pico, ¿entiendes? Entonces, tú recibes a nivel frecuencial. No quiere decir que todas las frecuencias tengan un aislamiento de 50 dBA, quiere decir que la curva global, ¿vale? Hay muchos países que están pidiendo 55. Aquí, donde se pide 55 es respecto a un recinto de instalaciones con máquinas ruidosas y tal.
pero entre dos vecinos, entre dos aulas, entre dos habitaciones de hotel, entre dos zonas de oficinas de entidades diferentes, no entre despachitos, sino aquí está la planta de la SEAT y aquí está la planta de lo que sea, allí son 50, es el valor estrella, 50. Esto es fachada. Sí, ahora veremos qué piden de fachada. También ha habido un gran cambio, pero ahí está el punto débil que son las ventanas. Y tenemos un límite, porque si no la ventana ya vale o tienes que ir a doble ventana. ¿Vale? Ahora veremos. ¿Qué crees que se puede pedir entre mi casa y la calle? ¿Qué podría pedir la normativa? Si entre un vecino y otro, en- no, ojo, si entre yo y mi vecino, que entre yo y mi vecino no hay ninguna ventana por medio, porque no lo quiero ver, ¿no? Mi vecino, ni ninguna puerta. Si entre yo y mi vecino se pide 50, a veces cuesta, de conseguir. No es que no se pueda. Nosotros insonorizamos bares, discotecas y tal y conseguimos aislamientos de 70, 75, 80, 85. Lo que pasa que para una edificación donde el metro cuadrado vale lo que vale, lo que no puedes hacer es pasarte, ¿no? de soluciones, ni pasarte de peso, ni pasarte de nada. Entonces, tienes que ajustar el diseño al máximo. Y con el espacio que te dejan, a veces dices aquí 50 decibelios, a ver si nos da. Entonces, si ya cuesta 50 decibelios y no hay aberturas, no hay ventanas, no hay... En una fachada se puede pedir 50 decibelios. No se puede pedir 50 decibelios en una fachada. Pues hay un ventanote o al contrario, te sale una ventanita muy pequeña porque a la que la ventana, una ventana es algo que se abre y se cierra, que tiene una junta. Y puedes poner un vidrio brutal, pero al final tienes una carpintería y unas juntas y hay un límite. Por más buena y más cara que sea la ventana, llega, ¿vale? Las exigencias de fachada están alrededor de los 32. Pero lo bueno que tiene este documento, que también es una súper innovación, es que, igual que pasó con el térmico, es lógico, que la exigencia de fachada de ese edificio nuevo que se va a construir depende del mapa de ruido de la zona donde va a ser construido. Entonces, si ese edificio va en una calle que hay un ruido brutal, esas fachadas igual piden 37 o 42 decibelios, que es un cambio. Y si va en una zona tranquila, pues 30 o 32. ¿Vale? Ahora lo vemos. Pero estas exigencias, pensarlas así, porque entonces te acuerdas, porque lo ves lógico. Una vez dices, claro, pues si aquí piden 50, aquí no pueden pedir no sé qué, pues aquí pensarlas así, entonces las veis, las de esta normativa o de las de cualquier otra normativa. Dime. Este es un problema. Y por la puerta, ¿eh? Hay un pequeño control de puertas, pero muy pequeño, porque piden a la puerta, piden algo, pero un RA. Es decir, como mínimo pasa ficha de fabricante, de puerta, lo que sea, y que esa puerta caracterizada en laboratorio tenga un RA mínimo. Pero claro, un RA de puerta después montado no se puede verificar, porque si yo lo mido montado ya sería un DNTA. ¿Sabes? Todo lo que pide aquí con RAs es de proyecto, de catálogo o de cálculo y lo justificas. Pero después la puerta montada, si tiene un RA de 30 teórico, montada igual tiene 20 y pico. Ojo, y 20 y pico, o sea, ya hay algunas que no tienen ni 15 decibelios de aislamiento actualmente. Pero ahí es un punto débil. Es un punto débil. Y aparte al final no cierran bien o no se colocan pues las gomas y no la puerta tiene ya un baile, ¿sabes? Entonces, o le quedan 2 centímetros para llegar abajo y ves la luz, ¿no? ¿Cómo no te va a llegar? Entonces, esto es un problema. Entonces ahí hay que cambiar puertas tú y el vecino, pero empiezas con la tuya, ir a una puerta mejor y tal. Las puertas acústicas, ya no digo de estudio, esas que se abren así con el perímetro inferior. No, porque para una vivienda no. Pero una puerta acústica hay algunas que al cerrar, una guillotina por debajo cierra el marco inferior, ¿vale? Y la puerta ya está diseñada con un galce que es pues que la puerta cierra y aquí se pone goma, ¿no? Y esto y que cierre y que aprietes un poco y que presiones
Y a veces una misma puerta, ajustando bien los galces y las gomas y tal, ya cambia en decibelios de aislamiento, ¿vale? Pero pedir puertas acústicas un poco potentes es mucho. Enseguida el precio cambia mucho. Eso queda. 2 preguntas. Muy bien, ahora hablamos de tolerancia, que es como el salvavidas de, de la vida de muchos proyectos. ¿Quién ha dicho esto? Marcos. Ah, Marcos es el alumno nuevo de aislamiento, ¿no? Hola, Marcos. Muy bien. Ahora lo vemos y hablamos de esto de la tolerancia, que es interesante. Tenéis en este resumen de este PDF, bueno, pasamos aquí, las exigencias están aquí, ¿vale? Y aquí aparecen, os lo leéis, ¿vale? DNTA, 50 dBA, pum, es el valor estrella, ¿vale? Dentro de la misma unidad de uso sería dentro de mi vivienda que me exigen de los tabiques. O sea, al final es un tabique, te pones tú la puerta que te da la gana. ¿Cómo nos van a exigir mucho allí? Si yo soy una obsesionada y quiero aislarme de mis hijos, pues ya me haré yo un montaje, ¿no? Pero dentro de la vivienda no exigen nada, un mínimo del tabique en RA, no medible in situ, de 33 dBA, que casi todos los tabiques lo cumplen. El que ya no cumple esto es ese tabique de obra tan delgadito, pero cualquier tabique ya de 7 centímetros o de pladur, de yeso laminado, ya cumple. Entonces, esto es una exigencia de mínimos. Llamamos tabique a la partición interior dentro de una vivienda, por ejemplo, ¿no? Lo que me separa pues, una habitación de otra y tal. Y la divisoria vertical es la separación buena, la fuerte, la que me separa del vecino, la que me separa con la otra aula, etcétera, ¿vale? Pues aquí está, exigencia TNTA 50 entre diferentes unidades de uso. Con zonas comunes y pasillos, mira lo que decías de la puerta, Juan, con zonas comunes y pasillos también 50, pero si hay una puerta, no puedes pedir 50 porque tienes una puerta brutal. Entonces piden del muro como mínimo 50 dBA y de la puerta como mínimo 30. Y las puertas tendrían que ser mínimamente buenas. Pasa que, como no se comprueba, cuando se pide algo con un RA, pues no se puede chequear in situ, pues aquí puede pasar más, ¿no? De la puerta. No, la RA de la puerta. Y la RA del muro 50. Esto pasa en las aulas también. Si aquí hubiera otra aula, al otro lado, 50 dB de aislamiento entre esta aula y la otra. Pero si allí que hay una puerta, hubiera un pasillo, ¿vale? Zona común es un pasillo, ya no van a pedir que entre el aula y el pasillo tenga 50, porque a través de la puerta tendría que ser una puerta acústica de 2.000 euros, ¿no? O lo que sea. Pues 30 de la puerta y 50 de la pared. ¿Vale? Tiene lógica, porque tampoco no se puede pedir. Si no hacen esto, no cumpliría nadie. O te gastas en un edificio de viviendas un presupuesto en puertas que no es lógico. Tú tienes un vecino enfrentado muy cercano, lo que tienes que hacer dentro de la vivienda es un vestíbulo cerrado, un preámbulo para frenar eso. Allí ahora entras y ya estás casi en la cama o en la cocina, o puedes cerrar la puerta y prepararte el café a la vez, claro, es por este tipo de construcción así abierta. Y entonces hoy es todo lo de... El otro día hicimos una medida y nos pasó esto. La divisoria no estaba nada mal y a través de una puerta a la otra no sé qué, estabas midiendo y decías, me está llegando todo de allí. Es esto. Pero la medida al final que cumplía, ¿eh? Porque el valor dio. Lo que pasa es que tú notabas que a través de esa puerta se escapaban muchas cosas. Bueno, respecto a recintos de instalaciones,
lo que se pide es un poco más, 55 dBA. Y si no es un recinto de instalaciones, sino que iba un aparato de muchos decibelios, un aparato, una máquina o lo que sea, entonces eso ya no es un recinto de instalaciones, sino que es un recinto ruidoso y ya tienes que hacer aislamientos más potentes, ¿eh? Cumplir la ley del ruido, etcétera, etcétera, o la ordenanza, que sea. Mirad lo de la fachada. Esta normativa salió poco después de la ley del ruido. Ley de ruido genérica para toda España. ¿Por qué? Porque la ley de ruido ya obligaba y ya partía de los mapas de ruido de todas las zonas de todas las ciudades. Es decir, para diseñar un edificio necesitas tener el LD nivel de día promedio, mapa de ruido de día del entorno del edificio, las 4 fachadas, lo que dé a las 4 fachadas del edificio. Entonces, si no hay una normativa que explique cómo se hacen los mapas de ruido, quién tiene que tener el mapa de ruido, no podía salir esta otra, porque están entrelazadas. Entonces, si es una zona tranquila, nivel de día menor a 60, estas son las exigencias. Es que me decíais cuánto se puede exigir, pues 30, 32, depende, dormitorio o una estancia, en algún caso, pues distingue entre el comedor, la sala de estar y el dormitorio, un poco más, ¿no? O entre un aula o una biblioteca, una sala de lectura, un despacho. Entonces, a medida que estamos en una zona más ruidosa, el nivel de exigencia va subiendo. Y claro, si te toca esto o esto, hay veces que ya estás obligado a utilizar una doble ventana. No una ventana de doble vidrio. Doble ventana. Una ventana aquí con doble vidrio y después al extremo de la hoja de la fachada, otra ventana. Si no, no llegas a 40 y pico decibelios de aislamiento. ¿Vale? Bueno, sí, a veces hay alguna ventana de algún fabricante que es un mamotreco, que son así de gruesas y que dicen que cumplen con 40 y pico, pero después hace falta que sea verdad, ¿no? O después con el uso, al principio cumplen y después no tanto. En cambio, una doble ventana siempre te va a garantizar un buen aislamiento. Bueno, aquí bla bla, lo tenéis que leer, ya lo veréis. En recintos habitables, cocinas y baños, pues todo es menos exigente, claro, porque esas exigencias son en los recintos protegidos, dormitorios, salas de estar, etcétera. Aquí está lo de la fachada. En cuanto a impactos, el nivel de impactos entre yo y mi vecino, pues de 65 decibelios, ¿vale? No es muy exigente, pero esto es un gran cambio con la edificación anterior, porque casi todo el mundo aquí que tenga una vivienda anterior a esta norma oye caminar al vecino de arriba. Si se pone tacones o si brutal, ¿no? O si hay niños y les caen juguetes o lo que sea, porque se colocaba el forjado y ya está. Y un acabado, parquet o baldosa, lo que sea. Y esto tiene un nivel de impactos de 80, 70 y pico, 80, 80 y pico. Y entonces ahora se baja a 65. ¿Vale? O sea, como mínimo 15 decibelios o más de mejora al ruido de impacto. Y esto es una gran mejora. Entonces cambia radicalmente. Pues esta es la exigencia, que no pase el nivel de ruido de impactos de 65 y en recintos de instalaciones aún es más exigente y por lo tanto el L'NTW es de 60. Cuando es más exigente, este nivel permitido es más bajo. Es que el diseño tiene que incluir la lámina. Generalmente es el forjado, pones la lámina antiimpacto, una losa, 5 centímetros, de hormigón armado o de mortero armado, y después el pavimento de acabado que quieras. Y por ejemplo, es súper importante, si tú pones aquí tu forjado, que esta lámina antiimpacto, que puede ser una lámina de 5 milímetros o puede ser una lana mineral de alta densidad de 2 centímetros o puede ser un poliestireno elastificado de 2 centímetros, hay muchos materiales antiimpacto, pues lo pones el material antiimpacto que tiene una cierta elasticidad y aquí haces una losa. Y si aquí está la división vertical con el vecino, súper importante esto. ¿Entendéis?
porque si no, tienes el puente por aquí. O sea, hay que cortar el puente rígido de arriba abajo y con todo el perímetro. ¿Vale? Y estos son los detalles que hay que describir muy bien, adjuntar con el proyecto, porque aquí no están este tipo de detalles. En Inglaterra no está todo este de opción, por ejemplo, opción simplificada, opción general, utiliza este método, estas ecuaciones, pero sí que hay un apartado que dice detalles robustos, robust details, todas estas uniones. Construye así y evitarás todos los puentes. Y se aprende mucho más viendo detalles constructivos de uniones que no aquí que te digan no unas la lámina, hay el acabado o la losa con no sé qué. Bueno, pues dibújamelo y así coges el dibujo y dices así. Pues puede hacerse un suelo flotante, generalmente va muy bien con la losa. Esto incrementa el peso, ¿eh? Y depende de cómo sea este forjado, pues esto lo puedes mirar de simplificar. ¿Vale? Hoy veremos datos, porque haremos este ejercicio así rápido y veréis algunas soluciones. Con lámina solo puede ser. Bueno, la lámina sola no es un producto de acabado que puedas fregarlo, puedes poner lámina y un parquet. Entonces hay que vigilar y en algunos casos sí, pero tiene que ser una lámina que ya pueda ir debajo de parquet, porque si tú coges cualquiera y es demasiado elástica, ¿no? Pero sí que puede ser, depende de qué forjado tengas. Si necesitas una... ¿Eh? Claro. Bueno, una buena alfombra ya te puede crear una mejora brutal, ¿sabes? Dile, puedes, puedes decirle, ponte una alfombrita aquí o... No, es un problema. Aparte, el ruido de impacto se mejora mucho más actuando en el suelo que no por debajo. Si tú te pones un falso techo, también tienes una mejora de impacto, pero no tan efectiva. Bueno, esto aquí, y entonces lo que comentaba Marcos, a ver, ¿dónde está? Bueno, también, eso ya lo vimos en su tiempo, ¿no? En su día, ¿qué exige el código técnico en cuanto a reverberación? Muy bien, tal. ¿Dónde está lo de la reverberación? ¿Vale? ¿Dónde está lo de la...? Bueno, está más abajo, no os quiero ahora, pero sí que es cierto, vamos a buscarlo. Y haremos la pausa después del ejercicio. Esto es un buen resumen, miraros este PDF. Ay, madre, ¿no está? Momento, ¿eh? Sí. Sí que se sí. Sí que se pondera porque al final tú trabajas con índices globales que vienen de la ISO 712. ¿Es 712 o...? 717 parte 2. Y allí sacan como una especie de global ponderado que abarca el espectro de forma diferente. Es esa curva como un poco cuadrada que se va desplazando respecto a tu curva de medida y al final, mirando las diferencias de la curva de referencia con la de medida, ¿sabéis cómo funcionan las 717? Está explicado en el capítulo ese de normativa, de índices de medida de aislamiento y tal. ¿Vale? Miradlo. Pero sí que se utiliza y está puesto ahí la 717/2. Pues ahora no veo lo de la tolerancia. Está. Muy bien, Marcos, ¿no? Esto... claro. Sí, lo de la balanza aquí, claro. Bueno, entonces se fijan las exigencias y dices, bueno, ¿qué pasa si yo tenía que cumplir con 50 y mido y me sale 49, ¿no? O no sé qué. Bueno, hay una tolerancia. Y la tolerancia de aislamiento es de 3 decibelios, que es bastante. Es decir, que si tú mides y te da 47, pues vale, cumple, ¿no? La tolerancia no hay que tenerla en cuenta a la hora del diseño, es decir, como con 47 ya cumplo, pues diseño para 47 que me va a salir más barato.
La tolerancia, de hecho, se hace porque porque una medida de aislamiento ya tiene una tolerancia. Y pueden medir dos personas bien un aislamiento acústico y tener una diferencia entre las dos medidas, un decibelio o un decibelio y medio, depende del entorno de medida, porque a veces estás midiendo en un espacio que no tiene un campo muy difuso, que influyen más de lo que piensas los puntos de medida que escoges, porque en esa zona igual hay un ruido de fondo también elevado, porque estoy midiendo una partición de mucho aislamiento, la relación señal-ruido a alta frecuencia pues no acaba de ser. Entonces, esto es para salvar la tolerancia de medida, ¿no? No para diseñar ir a menos. Pero está bien porque al final dices, bueno, si algo falla, tienes estos 3 decibelios, ¿no?, que te pueden ayudar, aunque no contar mejor con ellos. Y para el tiempo de reverberación también se deja una tolerancia de 0,1 segundos, que esto es menos, ¿no?, en comparación con los 3 decibelios de aislamiento. Lo que pasa es que la reverberación, recordad, solo es a 500.000 y 2.000. Pero bueno, 0 segundos de tolerancia. Ahí sí que tienes que decir, no me puedo arriesgar que en lugar de 0,7 tenga 0,8 o 0,83 y ya no cumplo, ¿no? Segundos, digo. Vale, pues esto es la tolerancia, ¿vale? Al final tenemos este margen de salvavidas, pero sobre todo dejarlo porque las propias medidas tienen su tolerancia, ¿vale? Muy bien. Pues lo que vamos a hacer, os voy a introducir lo que haremos en la segunda parte. Haremos un descanso y ya la segunda parte será este ejercicio que será, lo haremos por parejas y un trío, o sea, y los que estáis en vuestra casa lo hacéis vosotros. A ver, solos. Un momento que hago una introducción. Aquí. Bueno, ya sé lo que me piden. Ahora voy a abordar el proyecto para hacer una justificación acústica. Entonces, generalmente, a no ser que nosotros también seamos los arquitectos del proyecto, pues yo ya lo pienso todo desde un punto de vista acústica, pero si no, generalmente te encargan un proyecto, te dicen, este es el edificio, hazme la justificación acústica y si tenemos que cambiar algo, nos lo dices para que todo cumpla, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitas para poder hacer tus cálculos y comprobar de que todo cumple o si no, proponer una solución que al final cumpla? Pedir todos los elementos constructivos que entran en juego, caracterizarlos. La masa, kilos metro cuadrado, ¿vale? La RA de cada elemento por separado, ¿vale? O la R por frecuencias. Puedo hacer una justificación solo con globales y utilizar las normas, las fórmulas con el global directamente, o puedo hacerlo todo, que es lo bueno, ¿no?, por frecuencias, por bandas de tercio. Necesito el nivel de impactos normalizado que tiene de partida el forjado, porque el impacto sí, pues, es del elemento horizontal, ¿no? Y necesito, si hay trasdosado de fachada, generalmente hay, ya por un tema térmico también, si hay un trasdosado o una mejora de ruido de impacto, suelo flotante para el impacto, pues qué mejoras me dan todas estas soluciones. Entonces, generalmente, esto es lo que nosotros caracterizamos con ecuaciones, con catálogos, con softwares. El arquitecto lo que me da esa descripción, un forjado reticular de viguetas o de vigas, cerámicas, no sé qué, ¿vale? Necesito encontrar las características acústicas de todos los elementos que entran en juego. Y después tengo dos opciones, una vez lo tengo todo caracterizado, y es hacer una justificación por la opción simplificada, que es lo que vamos a ver hoy, no porque sea buena, sino porque se aprende, usándola se aprende, o la opción general, que es la que vosotros haréis en el trabajo, que es el cálculo por flancos con la UNE 1, 2, 3, 5, 4. Y todas esas ecuaciones, que hay 13 caminos, ¿no? Es bastante, entre dos espacios. Y de ahí podéis sacar un aislamiento in situ realista. Entonces, ahora le hacemos un descanso y voy a proponer después un caso y lo resolveremos, os agrupáis 2, 2 y 3 y vosotros para hacer este pequeño caso práctico, en vuestras casas tenéis que tener preparados este PDF que dice
CEC resumen es un resumen de algunas hojas del catálogo de elementos constructivos, que es un catálogo que está colgado también en la web del Ministerio y que caracterizaron muchos elementos constructivos. Caracterizaron en valores globales de RA, ¿vale? Y con su masa, kilos metro cuadrado. Y eso vamos a usar, ¿vale? O sea, que haremos el ejercicio con valores globales, no por bandas. Por bandas ya lo haréis en el trabajo. Y después miraremos esto de aquí, que es la opción simplificada. Son unas cuantas hojas solo del CTE, que es lo que os he imprimido aquí, para poderlas seguir paso a paso, ¿vale? Bueno, pues hacemos 10 minutos de descanso y haremos el,